El sol se hundió bajo en Lowell, Massachusetts, proyectando luz dorada a través del pueblo. En una ferretería, la campana de la puerta anunció suavemente la llegada de un cliente. El hombre vagaba por los pasillos, mirando los estantes repletos de herramientas y baratijas conocidas. Entre ellas, algo inusual captó su atención. Un reloj elegante y metálico estaba solo en un estante. Su diseño era moderno, casi futurista, y su superficie pulida brillaba bajo las luces fluorescentes. El hombre lo levantó, asombrado por su peso. El reloj parecía vivo en sus manos. El tic-tac era débil e irregular, casi vacilante. El cajero, con el ceño fruncido, examinó el reloj en el mostrador. «Nunca había visto este antes», murmuró. Sin precio ni código de barras, se encogió de hombros. «Tómalo, por cuenta de la casa». Esa noche, el reloj se colocó en una repisa. Su ritmo extraño llenó la casa silenciosa, un leve tic-tac que parecía tartamudear y sincopar. Con el paso de las horas, el tic-tac se atenuaba hasta desvanecerse en silencio. Exactamente a las 2:13 de la madrugada, una explosión rompió la quietud. La explosión estremeció el barrio, rompiendo ventanas y activando alarmas. En la sala, la repisa estaba chamuscada, el reloj aniquilado. Esparcidos por el suelo yacían los restos de su dueño, con el pecho desgarrado. Entre los escombros había algo que no pertenecía, fragmentos brillantemente coloreados que brillaban a la luz de la luna. El humo de las chimeneas de la fábrica de Metzger teñía de gris el horizonte. Los trabajadores entraban por las puertas antes del amanecer. Sus movimientos eran lentos y su respiración superficial. El estruendo de la puerta de hierro cerrándose detrás de ellos marcaba el inicio de otro día interminable. En la fábrica, el suelo vibraba con ruido. Las máquinas rugían y chocaban, sus brazos de acero moviéndose en sincronía. El aire estaba cargado con el aroma del aceite y el sabor metálico del sudor. Metzger, en la plataforma superior, observaba a los trabajadores debajo con ojos fríos y calculadores. El rugido de la máquina parecía fluir a través de él, un sonido que conocía bien. «Más rápido», dijo. El capataz a su lado se tensó. No cuestionó la orden. En cambio, ladró órdenes con voz lo bastante aguda para cortar el estruendo. En el suelo, los trabajadores aceleraron su ritmo. Las manos se volvieron borrosas al alimentar las máquinas. Los rostros se retorcían por el esfuerzo. Aunque el ritmo de la fábrica lo requería, nadie se atrevió a detenerse. Un joven trabajador, apenas en edad legal para laborar, vaciló. Sus dedos tropezaron con un paquete de hilo, atascando la máquina con un gemido metálico. El chico se quedó congelado. Sus ojos se posaron en la amenazante figura del capataz, quien se acercaba a él. El bastón golpeó con fuerza el hombro del chico. Se estremeció, pero no gritó. «Atascas la máquina, pierdes tiempo», dijo el capataz. Su bastón señaló a otro trabajador cercano. «Toma su lugar». El chico tropezó, retrocediendo mientras se sujetaba el brazo. Las máquinas no pararon. Eran implacables. Metzger se sentó en su oficina, con el constante zumbido del piso de la fábrica debajo de sus pies. No le importaba. Era un recordatorio familiar del trabajo en curso. Su escritorio estaba cubierto de libros de contabilidad. Las páginas estaban llenas de números precisos y limpios. Ganancias, pérdidas, gastos. La pluma de Metzger se movía constantemente, cada trazo deliberado. Se detuvo solo cuando la puerta crujió al abrirse detrás de él. El capataz entró con el sombrero en la mano. Dudó, permaneciendo cerca del umbral cual mensajero de malas noticias. Metzger no levantó la vista. Hizo un gesto para que el capataz hablara. «Ha habido charlas», dijo el capataz. La pluma se detuvo a mitad de trazo. Los ojos de Metzger se levantaron, estrechándose ligeramente. ¿Hablar? El capataz cambió su peso, mirando al suelo. Algunos empleados están insatisfechos. Horas, condiciones. Metzger se reclinó en su silla, que crujió bajo su peso. Su mano descansaba sobre el escritorio, los dedos golpeaban contra la madera. «Están hablando de hacer huelga, señor». La habitación quedó en silencio, salvo por el rugido amortiguado de las máquinas abajo. La mirada de Metzger no vaciló. «Deténganlo», dijo finalmente. El capataz parpadeó, sorprendido por la simplicidad de la orden. «¿Señor?» «Deténgalo», insistió Metzger, inclinándose un poco hacia adelante.
Su voz era tranquila, pero sus palabras llevaban el peso de una hoja. Hago lo necesario. Trabajan aquí porque lo permito. Deja que recuerden eso. El capataz tragó duro. Sí, señor. Metzger volvió a tomar su pluma, la conversación ya olvidada. Esa noche, las puertas de la fábrica estaban abiertas, con sus barras de hierro resbalosas por la niebla. Las máquinas finalmente se habían silenciado, su ritmo implacable calmado. Metzger se hallaba solitario en el exterior, con las manos en la espalda. La calle más allá de la fábrica estaba oscura, salvo por el débil resplandor de un lejano farol. Bajo ella se agitaban las sombras. Ahora los veía con claridad, un pequeño grupo de trabajadores en una conversación susurrada. Sus rostros estaban cansados, pero había algo más en sus ojos. Algo agudo. Desafío. Metzger observó desde las sombras, con la mandíbula tensa. No podía oír sus voces, pero la energía era inconfundible. Estaban planeando algo. Él podía sentirlo. Su respiración era lenta y medida mientras volvía a la fábrica. «Que lo intenten», murmuró. Sus labios esbozaron una pequeña sonrisa. Al amanecer, los trabajadores bloquearon las puertas de la fábrica, de pie hombro, con rostros pálidos pero resueltos. Portaban carteles con palabras borrosas pero legibles, pintados a prisa en pedazos de madera. Salarios justos, más seguridad, no más turnos de 16 horas. Metzger observaba desde el balcón del segundo piso de la fábrica. Su capataz estaba detrás de él, inquieto. «No se mueven», dijo el capataz, su voz tensa. «Lo harán», respondió Metzger con calma. Hizo un gesto hacia las puertas de abajo. «¿Cuánto tiempo pueden resistir sin paga, sin comida?» El capataz dudó. «Algunos de los habitantes del pueblo están de su lado. Están recolectando donaciones». Los ojos de Metzger se estrecharon levemente, una pequeña grieta en su compostura. Hizo un gesto para que lo dejaran solo. Metzger se recostó en su silla mientras el capataz se iba. El sonido de las botas se desvanecía por el pasillo. Alcanzó el libro de contabilidad en su escritorio y lo abrió. Metzger pasaba horas en su escritorio, examinando libros contables que no cuadraban. Las ganancias que sostenían su imperio se desangraban, perdidas en huelgas y retrasos. La lámpara en su escritorio parpadeaba, iluminando apenas la habitación. Afuera, los ecos de los cánticos persistían en el frío aire nocturno. Metzger cerró de golpe el libro de contabilidad y se reclinó en su silla. Las cifras resultaron peores de lo esperado. Pasó un dedo por el borde del escritorio, con la mandíbula tensa. «Ellos se romperán antes que yo», murmuró para sí mismo. La luz parpadeante volvió a captar su atención. Las sombras en la esquina de la habitación parecían estirarse de manera antinatural. Parpadeó, convencido de que era un truco de la lámpara fallida, pero cuando volvió a mirar, las sombras se movieron. «Lo has hecho bien», dijo una voz, baja y suave. Metzger se paralizó, mirando hacia la esquina, donde había una figura. No había escuchado abrir la puerta. La figura era alta, vestida impecablemente con un traje oscuro que parecía brillar débilmente, casi como si no fuera completamente sólido. «No deberías estar aquí», dijo Metzger, manteniendo su voz estable. La figura avanzó con movimientos deliberados. Sus características eran inadecuadas. Metzger no podía entenderlas del todo, como si cambiaran ligeramente cada vez que intentaba enfocarse. «Voy donde se me necesita», dijo la figura. Su tono era tranquilo. «Y esta noche me necesitas». «¿Qué quieres?», preguntó Metzger. La figura ladeó la cabeza, como si la pregunta le divirtiera. «No se trata de lo que quiero. Se trata de lo que necesitas». La figura gesticuló, su mano barriendo hacia los libros de contabilidad y el débil sonido de las protestas afuera. «Tu imperio se está derrumbando. Te aferras al control, pero tu agarre se está deslizando». La mandíbula de Metzger se tensó, con los dedos golpeando contra el escritorio de madera. «He resistido peores tormentas», dijo, aunque las palabras sonaban vacías. La sombra de la figura inclinada se extendía antinaturalmente sobre el escritorio. «No como esto. Has hecho un buen trabajo con las herramientas a tu disposición, pero son rudimentarias, obsoletas. Puedo refinarlas». Metzger no respondió de inmediato.
Su mirada se posó en la lámpara parpadeante, mientras la tensión en sus hombros aumentaba. ¿Qué estás ofreciendo?, preguntó finalmente. La figura metió la mano en su chaqueta y sacó un estuche delgado y negro. Colocó el estuche en el escritorio con un movimiento suave y deliberado. Salvación, dijo la figura. Máquinas que nunca se rompen, trabajadores que nunca se cansan, profetas que nunca disminuyen. Tu imperio ascenderá a las alturas de las que solo has soñado. Metzger miró fijamente el caso. Su instinto le decía que lo alejara, pero su ambición lo mantenía arraigado. ¿Y qué quieres a cambio? La sonrisa de la figura se amplió, aunque no reconfortaba. Solo lo que es necesario. La habitación se enfrió. La lámpara parpadeante creaba sombras erráticas. Metzger alcanzó la maleta. Sus dedos rozaron la superficie fría. Se abrió de un clic, revelando una hoja de papel. Los símbolos en la página brillaban tenuemente, cambiando y retorciéndose, como si tuvieran vida. Metzger se acercó, entrecerrando los ojos ante el guión ininteligible. ¿Qué dice?, preguntó bajando la voz. ¿Quieres que firme algo que ni puedo leer? La figura rió suavemente, un sonido metálico contra piedra. No necesitas leerlo. Solo necesitas entender esto. El progreso exige sacrificio. Siempre has sabido eso. Las palabras golpearon como un martillo. Los dedos de Metzger se cerraron en un puño. Su mirada pasó del papel a la figura. ¿Y si me niego?, preguntó. La figura no parpadeó. Su presencia inundaba el cuarto. Su sombra se proyectaba en las paredes. Entonces tu imperio cae. Te conviertes en solo otro nombre olvidado por la historia. Una lección para el próximo hombre que se atreva a soñar como tú lo has hecho. La respiración de Metzger se ralentizó. Sus ojos regresaron al papel. Los símbolos parecían palpitar suavemente al ritmo de su corazón. Tomó el bolígrafo. El peso de este se sentía antinatural en su mano. Su nombre se formó lentamente en la página. La tinta se hundía en la superficie como si estuviera viva. Cuando el último trazo se secó, la figura cerró la caja de golpe. Has tomado la decisión correcta, afirmó retrocediendo. La habitación se oscureció al retirarse la figura a las sombras. Para cuando Metzger levantó la vista, estaba solo de nuevo. Las tablas del suelo vibraban bajo sus pies. La fábrica cambió de la noche a la mañana. Comenzó con las máquinas. Llegaron sin previo aviso. Metzger no los había ordenado, pero ahí estaban, objetos enormes y brillantes descargados de vagones, sin marcar en plena noche. Los trabajadores hablaban de ellos con voces apagadas y temblorosas por la inquietud. Las máquinas eran diferentes a todo lo que habían visto antes. Sus superficies brillaban antinaturalmente, inmunes al óxido o la suciedad, con diseños ilógicos. Las tuberías se doblaban en ángulos imposibles y los engranajes giraban sin fuerza. Los trabajadores juraban sentir calor irradiando de ellos cuando pasaban demasiado cerca, pese a no haber fuego cerca. Metzger observaba al capataz luchar por ensamblar los equipos en la fábrica esa mañana. No intervino. Su mirada estaba fija en el más grande de todos, una construcción imponente que dominaba el centro de la fábrica. Los trabajadores lo llamaban el Behemoth. Era una máquina única, un laberinto de metal retorcido y cintas transportadoras sin fin. Tuberías se extendían desde su núcleo, perforando las paredes y los pisos, como si la fábrica misma estuviera viva. La entrada en el diario de Metzger esa noche fue breve pero reveladora. El Behemoth no duerme. Respira. Los primeros productos eran sencillos, rollos de seda brillantes y finos, y herramientas de precisión inigualable por manos humanas. Pero el hambre del gigante creció. Se requería más materia prima, y los trabajadores trabajaban incesantemente para abastecerla. Un día, el gigante produjo algo nuevo. Metzger inspeccionó la línea en persona. Sus ojos se agrandaron al levantar un pequeño objeto brillante de la cinta transportadora. Era un juguete, un delicado pájaro mecánico con alas que aleteaban cuando giraba una llave oculta. Lo probó un par de veces. Las alas se movían con perfección, casi como si tuvieran vida. Notable, murmuró. Pero los trabajadores no compartían su asombro. Cuchicheaban con terror sobre el gigante, jurando que lo habían escuchado gemir y temblar de noche.
Algunos afirmaban que hablaba, aunque no se atrevían a repetir lo que decía. Y luego, el gigante comenzó a consumir más que materias primas. Metzger notó primero en las tarjetas de tiempo faltantes, trabajadores que ficharon al entrar, pero no al salir. ¿A dónde van?, preguntó una mañana, con voz aguda, parado frente al capataz. El capataz desvió la mirada, apretando fuertemente su bastón. No los he visto, señor. Los ojos de Metzger se estrecharon. Eres una mentira. El capataz tragó, pero no respondió. La verdad se reveló pronto. Una noche, Metzger bajó a los niveles inferiores, atraído por el golpeteo rítmico que resonaba en las paredes de la fábrica. Su linterna proyectaba sombras irregulares, mientras seguía el sonido por una desconocida sala cavernosa. Las tuberías del Behemoth se extendían aquí, sus superficies resbaladizas con una sustancia no identificable. El golpeteo venía desde adentro. La linterna de Metzger tembló al alzarla, iluminando las paredes. Huesos. Eran pequeños, casi irreconocibles, pero no había duda de lo que eran. Se le cortó la respiración. El ruido de pasos a su espalda lo hizo voltearse. De pie en la puerta estaba uno de los nuevos supervisores. Su máscara sin rostro brillaba a la luz. Metzger intentó hablar, pero el supervisor permaneció inmóvil. En cambio, inclinó levemente la cabeza, como si lo observara. Metzger se dio la vuelta y huyó. Los supervisores se convirtieron en los nuevos dueños de la fábrica. Se deslizaban en silencio entre los obreros. Sus máscaras inexpresivas y postura rígida inquietaban hasta al capataz. Su presencia, aunque silenciosa, bastaba para imponer obediencia. Aquellos que vacilaban o cuestionaban demasiado alto eran escoltados fuera. Nunca regresaron. Metzger empezó a pasar más tiempo en su despacho. Evitó el piso de la fábrica, evitando la vista de los supervisores y los sonidos del hambre implacable del Behemoth. Un día, notó el silencio en su hogar. Su esposa no lo llamó esa mañana. Sus hijos, usualmente ruidosos y llenos de travesuras, no estaban por ningún lado. Metzger buscó por toda la casa. Su voz enronquecía mientras llamaba sus nombres. Al volver a la fábrica en la noche, pidió explicaciones a los supervisores. ¿Dónde están?, gritó, su voz resonando por los pasillos vacíos. Los supervisores permanecieron inmóviles, sus máscaras dirigidas hacia él. «Respóndeme», rugió Metzger. Los supervisores no respondieron. Pronto, la salud de Metzger comenzó a fallar. En su diario, escribió acerca de dolores de cabeza persistentes y sangrados nasales repentinos. Sus manos temblaban mientras trabajaba. Su visión se nublaba al mirar prolongadamente las máquinas. Sentía que la fábrica lo observaba, su zumbido intensificándose en la quietud nocturna. El hambre del Behemoth era insaciable ahora. Lo consumía todo. Madera, metal, carne. Y producía maravillas. Juguetes que se movían como seres vivos. Ropas que parecían brillar con luz propia. Metzger vio armas que no reconocía, pero su instinto le decía que estaban destinadas a destruir. El 13 de noviembre de 1915, se encontró el cuerpo de Randolph T. Metzger en su oficina. El informe oficial indicaba una herida de bala en la cabeza. Pero en lo más profundo de la fábrica, la verdad permanecía oculta. El cerebro de Metzger fue cosechado, integrado en el propio gigante. Su voz resonaba débil en su zumbido eterno. Un espectro encerrado en el aparato. Y la fábrica rugió en adelante. El legado de Metzger debió acabar en esa oficina cuando su cuerpo roto se desplomó en su silla. Aún así, la fábrica no lloró a su creador. Rugió hacia adelante, su laberinto de tuberías y maquinaria se retorcía más profundo en la tierra, consumiendo y transformando. Lo que Metzger comenzó, la fábrica lo perfeccionó. Durante décadas esperó en silencio, un gigante de hierro dormido bajo el horizonte brumoso. Pero las máquinas no descansan para siempre. La espera terminó con susurros, al inicio silenciosos, transportados por el viento y las voces de los exhaustos habitantes de Lowell. Se encontró una llave inglesa moviéndose sin tocar, un espejo reflejando caras de extraños, juguetes retorciéndose en los estantes como si fueran agitados por manos invisibles. El caramelo fue el primer hilo que lo unió todo. Piezas brillantes y perfectas que aparecieron en hogares y tiendas, metidas en bolsas de compras o dejadas atrás en las encimeras. Aquellos que lo encontraron pronto aprendieron su precio. Los agentes de la fundación llegaron en la noche, sus vehículos negros cortando la niebla de Lowell como bisturíes. Rastrearon la ciudad, y sus informes se tornaban más extraños con cada hallazgo.
Un oso de peluche que tarareaba nanas con voz casi humana. Una llave moldeada para adaptarse al agarre de la mano de su dueño. Un espejo que mostraba algo justo detrás del espectador, siempre allí, siempre esperando. Cada anomalía los llevó a una única fuente, una fábrica hace mucho abandonada, su nombre erosionado de la historia, pero su sombra aún cae pesada sobre la ciudad. La estructura se erguía en las afueras de Lowell, un vestigio de otra era. Las chimeneas oxidadas perforaban el cielo, vestigios de su esplendor pasado. La puerta, ahogada con hiedra y deslustrada con la edad, chirrió al abrirse al toque de la gente. Uno de ellos murmuró que no se sentía bien. Su voz apenas se escuchaba sobre el chirrido de las bisagras oxidadas. ¿Alguna vez lo hace?, respondió su compañero al pasar. El patio era un cementerio de industria, lleno de vigas retorcidas y vidrio roto. Los carteles descoloridos susurraban advertencias del pasado, sus mensajes apenas legibles bajo capas de suciedad. Un trabajador comprometido es feliz. La fábrica requiere lealtad. Bajo las botas de la gente, el suelo temblaba con un ritmo demasiado preciso para ser natural. Era el recuerdo de engranajes moliendo en las profundidades de la tierra. El interior estaba más frío. Sus linternas proyectaban largas sombras por los pasillos, iluminando tuberías que sobresalían en ángulos imposibles, sus superficies anormalmente lisas. Las máquinas estaban inactivas, intactas por el tiempo. Sus engranajes brillaban con una extraña vitalidad. ¿Oíste eso?, uno de ellos susurró, deteniéndose a medio paso. Otro agente se giró, su linterna barriendo el corredor. Lo escucho todo. Cuanto más avanzaban, menos humana se volvía la fábrica. Ahora estaba viva, sometiéndose a la voluntad de algo vasto e invisible. Encontraron los dulces primero. Pequeñas pilas de ellos se alineaban en una cinta transportadora que se adentraba en la oscuridad. Las piezas brillaban bajo la luz tenue. El zumbido de la maquinaria los envolvía, intensificándose con cada momento que permanecían allí. ¿Por qué dulces?, preguntó un agente, su voz insegura. Otro negó con la cabeza. No solo dulces. Mira más de cerca. Luego comenzó la molienda. Al principio era tenue, como el agitarse de una bestia durmiendo. Pero creció con rapidez, resonando por los pasillos y haciendo vibrar el aire mismo. Los agentes se paralizaron mientras el sonido aumentaba hasta un clímax. Las paredes alrededor parecían vibrar y respirar. ¿Qué diablos es eso?, uno de ellos murmuró, apretando con más fuerza su linterna. Nadie respondió. En el corazón de la fábrica, encontraron la puerta. Era enorme, sus cadenas oxidadas tensas en su superficie. Advertencias en múltiples idiomas cubrían el metal, algunas garabateadas rápidamente y otras grabadas meticulosamente. Las marcas brillaban tenuemente, símbolos antiguos incomprensibles. El suelo vibraba en un ritmo perfecto, pulsando a través de sus botas y columnas vertebrales. El aire mismo parecía cambiar, pesado con una presencia que no podían ver, pero sentían presionando contra su piel. ¿Lo abrimos?, preguntó alguien, su voz apenas por encima de un susurro. El líder del equipo vaciló, su mano cerca de las oxidadas cadenas, pero el chirrido se hizo ensordecedor. No, finalmente dijo, retrocediendo. Lo que sea que esté detrás de esa puerta, no necesita que lo dejemos salir algo. Se agitó detrás de la puerta, lo sintieron antes de ver algo. Una vasta conciencia incomprensible. Observando desde las sombras, el sonido chirriante alcanzó su pico. Un rugido ensordecedor que ahogó cualquier otro pensamiento y luego. La puerta se movió. El agente se quedó congelado mientras las cadenas retumbaban y las advertencias brillaban más intensamente. La fábrica había esperado lo suficiente, estaba despierta, y en algún lugar profundo dentro de un... Su voz resonó por el interminable laberinto de acero y engranajes. «Caballeros», dijo suave y triunfante, «declaro que la fábrica ha vuelto a la actividad. La anomalía en cuestión, que ha llegado a ser designada como SCP-748, ya no está confinada a Lowell. Las lecturas de sistema de posicionamiento global sugieren que opera en conjunto con cientos de instalaciones similares dispersas por todo el mundo, desde Tokio hasta Liverpool, Sao Paulo y más allá. Estas instancias se vinculan por anomalías dimensionales, permitiéndoles funcionar como una entidad unificada. Aunque el número exacto de fábricas vinculadas sigue siendo desconocido, su escala combinada desafía el confinamiento y la comprensión. En el núcleo de la fábrica se encuentra el motor de la infinitud,
un sistema de producción inmenso y autosuficiente. ¿Su función principal? Crear. Desde bienes de consumo cotidianos hasta horribles armas de destrucción, la producción de la fábrica es ilimitada. Sus materias primas son cualquier cosa que pueda consumir: metal, madera, carne o incluso el suelo mismo. Los productos de la fábrica aparecen en todo el mundo en lo que la Fundación designa como eventos de Mammon. Están los eventos Mammon Alpha, en los que la fábrica cosecha materiales a través de las entidades SCP-748-5 y los convierte en productos. No se distingue entre materia viva y no viva durante el proceso. Y también están los eventos Mammon Omega, en los que los artículos anómalos, que van desde juguetes hasta armas, se manifiestan en tiendas minoristas a nivel mundial. Estos productos son irresistibles para los consumidores, pero tienen consecuencias fatales. Involucrándolos, no deja rastro. El dinero desaparece al usarlo, y los registros digitales se disuelven en la nada. El primer evento de Mammon Omega resultó en 33 fatalidades, un precursor del caos generalizado. El sitio 68. Una vez, el sitio de contención primario de la Fundación para SCP-7. 48. Se ha perdido el personal. Fue sistemáticamente convertido en entidades SCP-7. 485. Mientras que el sitio en sí fue rescatado y absorbido en la creciente infraestructura de la fábrica. El estado metamórfico de la fábrica paredes, cambiando impredeciblemente, y maquinaria, surgiendo sin previo aviso, hace que la vigilancia y contención sean imposibles. Los esfuerzos para recuperar el control han resultado en fracasos catastróficos. Los drones y CCTV son destruidos o distorsionados, y el personal enviado a la fábrica rara vez se ve de nuevo. La fuerza laboral, que una vez alimentó los molinos de Metzger, ha sido reemplazada por máquinas humanoides conocidas como SCP-7-485. Estas entidades son los restos de trabajadores humanos y personal del sitio 68, quirúrgicamente y mecánicamente alterados en grotescos autómatas industriales. Las entidades SCP-7-485 carecen de piel. Sus cuerpos están plastinados con un material flexible avanzado. Sus rostros han sido reemplazados por cuernos al estilo de un fonógrafo que emiten sonidos cargados de estática. Sus manos izquierdas son reemplazadas por herramientas industriales como sierras circulares o hoces, mientras que jaulas de hierro en sus espaldas llevan materiales cosechados. Las entidades SCP-7-485 pueden entrar y salir de la realidad física, volviéndolas intangibles e imposibles de restringir físicamente. Pueden autodestruirse, no dejando evidencia recuperable para la investigación. Los supervisores deambulan libremente, cosechando materiales indiscriminadamente, extendiendo la influencia de la fábrica con precisión quirúrgica. El interior de la fábrica está dominado por maquinaria que desafía la lógica y la física. En toda la fábrica hay una amplia red de aparatos extraterrestres. Cada uno opera de manera autónoma y se autorrepara. Estas máquinas han sido designadas como SCP-7482. Todas están inquietantemente prístinas, no tocadas por el óxido o la decadencia, y parecen cambiar sutilmente cuando no se les observa. Luego está el SCP-748-3. Son pilares que albergan cerebros humanos preservados en líquido verde, funcionando como unidades de almacenamiento para la memoria de la fábrica. Se piensa que estos cerebros son herramientas sin pensamiento, que amplían el alcance de Metzger en la red. En el centro se encuentra el Behemoth, o SCP-748-4. El cerebro de Metzger sirve como la inteligencia central de la fábrica. Ahora, una entidad biomecánica que pesa más de 275 toneladas, SCP-748-4, se comunica en tonos distorsionados, emitiendo órdenes y proclamas a la red global de fábricas. La voz de Metzger declara el propósito final de la fábrica. El mundo se dividirá, productores y consumidores. Aquellos que se resisten serán industrializados. La Fundación ha clasificado a SCP-748 como Keter. Es incontenible. En su lugar, se concentran en mitigar eventos enormes y restringir la expansión de sus productos.